Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 17. Tomamos la lectura a partir del verso número 26. Dice la Biblia: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si de alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. ¿Qué tal si repetimos todas estas últimas palabras que mencioné del verso 28? Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. ¿Quiere darle una alabanza bonita al Señor? ¿Quiere darle un aplauso bonito a Jesús? Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, bendito el Rey. Y les invito a colocarse cómodos para que escuchemos pues la palabra de Dios. Gloria a Jesús. Bueno, quiero relacionar en este momento pues la enseñanza con un lema bien particular, gloria a Dios. Y espero que todas las personas que nos puedan escuchar puedan comprender en la sencillez de este mensaje el propósito de la vida, de dónde proviene la vida, gloria a Dios. Esto es, de igual manera, ¿para qué vivimos? Y he querido tomar este énfasis a causa que pues la población étnica de América tiene filosóficamente una relación, o bueno, relaciona la vida con la naturaleza. Y eso es algo importantísimo. Pero necesitamos que toda América reciba la revelación bendita de la palabra de Dios y tengamos en alto, gloria a Dios, la vida y el propósito de ella. E inclusive que podamos cuadrar con nuestra propia filosofía, gloria a Dios, el propósito que Dios tiene para con cada ser viviente en la tierra. Gloria a Dios. Y esto se hace necesario porque inclusive todo el sistema secular, la filosofía, la ciencia, se ha preguntado todo el tiempo de dónde proviene la vida. Y de alguna manera esa ha sido la inquietud de grandes pensadores que han desconocido lastimosamente la palabra de Dios. Bendito sea el Rey. Gloria a Dios. Las diferentes teorías que han sido enseñadas en los planteles educativos, en las universidades, de alguna manera tratan de averiguar cuál es la procedencia de la vida. Y cuando alguna teoría toma fundamento, inicia con algún ser viviente, puede ser con una ameba, con una planta, con un ser viviente, pero se ha dicho científicamente, hay un abismo muy grande entre un propósito de descubrir de dónde proviene la vida. E inclusive hay otro abismo tremendamente grande entre lo que es la vida de los seres vivientes y la vida de los seres que se mueven, de los seres que viven, y la vida racional. Esto es la vida con pensamiento, con razonamiento, con sentimientos. Y bueno, esto lo describe claramente la palabra de Dios. Así que vamos pues al hecho de la Biblia. Y hay un escrito muy precioso del patriarca Job, que posiblemente fue contemporáneo de Abraham. Y en el capítulo 33, versículo 4, da una revelación preciosa. Dice: el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida.
Gloria a Dios. Oiga esto, un profesor de filosofía en Grecia encargó a sus alumnos ya graduados que todos buscaran una respuesta correspondiente al propósito que debe tener la vida. Y bueno, la sorpresa la dio un filósofo ateo que escribió una respuesta diciendo: al menos que exista un diseñador de la vida y un autor de la vida, dijo, la vida no tendría propósitos macros. Y entonces la gente se une a este sistema. Y bueno, los libros de autoayuda dicen: hágase sus propias metas, trace sus propios propósitos, trace sus propios sueños y cúmplalos. No desista, esfuércese a cumplir sus propias metas. Pero hoy el mensaje de Dios quiere decirnos: la vida y la existencia nuestra tiene un propósito, gloria a Dios, general. Ahora bien, todas las cosas existen con un propósito. Todo, generalmente todo. Desde algo insignificante como esta botella de agua, tiene un propósito y un propósito especial. Bendito sea Dios. Cada cosa que vemos, la luz que obtenemos, el sol, cada planta, cada ser que se mueve, desde un insecto en adelante, cumple un propósito especial. Desde una abeja que poliniza las plantas, que produce miel deliciosa, tiene un propósito especial. Y entonces las personas tal vez no se han preguntado: ¿cuál es el propósito macro de la existencia del ser humano sobre la faz de la tierra? Bendito sea Dios. Entonces vamos a iniciar que a partir, antes de todas las cosas ya existía un ser que ha existido siempre porque es eterno y que siempre existirá. Y entonces tenemos que ir al mensaje de la palabra de Dios y decir esto: todo comienza con Dios. Bendito sea el Señor. Así como está escrito: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Como dice Colosenses capítulo 1 versículo 16. Y Él es el principio de todas las cosas, y todas las cosas en Él existen. Él es el creador de todas las cosas, sean visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y por Él todas las cosas existen. Y referente a la vida escribe Juan, el teólogo, que recibió las más grandes revelaciones divinas, gloria a Dios. Y en el capítulo 1, versículo 4 del Evangelio escribe así: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Bendito sea Dios. Si nos preguntamos ¿qué es la vida? Textualmente la Biblia nos enseña que la vida es Dios. Bendito sea el Señor. Dice la palabra de Dios: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho. Lástima que el mundo no le conoció. Dios le bendiga. Gloria al Señor. Bueno, pero aquí tenemos entonces el mensaje firme de la palabra de Dios. Cuando la ciencia se pregunta sobre aquel abismo
de la vida, de los seres vivientes y la vida racional, porque hay un abismo grande. Darwin nos enseña que el hombre procede del mono, pero ¿cuándo un descendiente del mono se volvió inteligente? ¿En qué momento un descendiente del mono tuvo que volverse un ser racional? Y quedaría un abismo de millones de años en la evolución que según la ciencia trata de aprobar. Pero Job nos había descrito ya en el capítulo 32 de su libro, dice: ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Esto es, el soplo del Omnipotente nos hace inteligentes. Así que estamos frente a personas que razonan, a personas que reciben el mensaje de la palabra bendita de Dios y que son transformados por el poder glorioso de la palabra. Gloria a Dios. Bueno, entonces, descriptivamente todo ser humano vive por el soplo del Omnipotente, y ese fue el texto que leímos. Cuando dice: de una sangre ha hecho Dios todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y que les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Y cuando Dios dice hasta aquí, es hasta aquí. Y aunque la ciencia trate de alguna manera de prolongar la vida para el ser humano, la Biblia nos enseña que Dios puso límites a ella. Y además nos dice para que mientras viva el hombre busque a Dios, porque sí se lo puede encontrar. Así sea a tientas, aunque palpando, porque Dios no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos, somos y nos movemos. Por el hálito del Omnipotente respiramos. Y si el hálito del Omnipotente se va de nosotros, nuestro cuerpo queda inerte. ¿No es lo que dice Eclesiastés capítulo 12? Óigalo: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas de ellos: no tengo contentamiento. Antes que se oscurece el sol y se apaguen los que miran por las ventanas, y la cadena de plata se quiebre y ande encorvado, y las columnas de la casa comiencen a temblar, cuando teman de lo que es alto, se le caigan las muelas. Todo eso dice la Biblia. Vuelvan las nubes tras las lluvias, porque el hombre tiene que ir a las moradas eternas. Y dice entonces: y el espíritu vuelva a Dios quien lo dio. Se murió. Y entonces, antes de que esto pase, acuérdate de tu Creador. Ahora dice: para que busquen a Dios. La vida proviene de Dios. Si leemos la historia bíblica, Dios creó al hombre del polvo de la tierra. Eso se llama naturaleza para la población étnica, gloria a Dios. Y que tiene una gran relación la naturaleza con la vida. Pero la naturaleza no es nada sin Dios, que es la vida. Y entonces dice la Biblia que formó al hombre del polvo de la tierra. Bueno, tenemos algún pensamiento en común cuando podemos llamarla madre tierra. Y cuando podemos decir quién fue la suegra de Adán. Y cuando de alguna manera valoramos la naturaleza porque en ella estamos. Y tenemos un cuerpo natural que nos dio Dios. Pero un cuerpo que se va deteriorando, como dice Pablo. Pero cuando este cuerpo se va deteriorando, la Biblia dice que interiormente nos vamos renovando. Y cuando este saco de carne ya se deteriore totalmente, dice el apóstol Pablo, tenemos un cuerpo espiritual dado por Dios, aleluya.
Oiga, esto es tan precioso, tan precioso. Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Y por eso cuando una persona muere, dice, el polvo vuelve a la tierra de donde fue tomado. Y el pueblo nasa dice, vamos a sembrar el cuerpo otra vez a la tierra de donde vino. Pero lo importante es que el espíritu, que es la vida, vuelve a Dios, quien lo dio. Y por eso tenemos que aprender a ser seres espirituales, a tener un contacto con el Creador de los cielos, de la tierra y de nosotros mismos. Así como lo explica Pablo, pues que si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de la majestad. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Y luego dice el verso 4 del capítulo 3, y cuando Cristo Jesús, vuestra vida, se manifieste, vosotros también seréis manifestados en gloria. Aleluya. Gracias a Dios. Oiga, qué revelación tan preciosa. Permítame comentarle esto. Si Dios es la vida, y la vida que es Dios, y hablándose de Dios que es santo, y que no puede tener de ninguna manera coincidencia, contacto con el pecado, siendo Dios santo por naturaleza santo, el pecado nos separa de Dios. ¿Sí oyeron eso? El pecado separa al hombre de Dios. Así está escrito por allá en alguno de los profetas: no se ha cansado el brazo de Jehová para salvar, ni su misericordia se ha terminado. Pero el pecado ha hecho una división entre nosotros y Dios. Y el profeta, bueno, Dios a través del profeta declara que la paga del pecado es muerte. Y el ser humano quedó condenado a la muerte por causa del pecado. Y la Biblia dice que por cuanto el pecado entró por un hombre, por este entró la muerte. La muerte pasó a todos los hombres. Y por cuanto todos pecamos, todos quedamos destituidos de la gloria bendita de Dios. Pero sabe que también dice la Biblia que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, gloria a Dios. Y que así como la muerte entró al mundo por causa de un hombre pecador, la vida y la inmortalidad vino otra vez a la tierra, manifestada en Cristo Jesús, para que todos los que en Él crean tengan vida nuevamente cuando estábamos perdidos. Oiga, por eso es que Jesucristo, vuestra vida, así lo llama Pablo escribiendo a los colosenses, Cristo Jesús, vuestra vida. Él se manifestó para que tengamos vida. Eso es lo que dice la Biblia: en Él estaba la vida. La vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Gloria a Dios. Juan vino dando testimonio de Jesús y proclamando la vida. Esta vida que se manifestó. Oiga, Juan el apóstol escribió así entonces en su primera carta, capítulo 1. Él dice así: lo que era desde el principio, y desde el principio solo era Dios. Él es el alfa, la omega, el principio y el fin. Lo que era desde el principio, lo que hemos visto con nuestros ojos
Y luego dice, y palparon nuestras manos, porque ellos tocaron a Cristo. Juan se le recostó en el pecho. Lo que hemos visto con nuestros ojos y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, es lo que nosotros les anunciamos. Y entre paréntesis dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Ahora sí se puede entender por qué Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora sí podemos entender la autoridad de un hombre, de un ser manifestado en carne, que le dice a Lázaro que estaba muerto hacía 4 días, Lázaro, levántate, ven fuera. Y el que estaba muerto vive, porque la autoridad de Jesús, aleluya, es que Él es la vida. Ahora sí podemos entender que Él tiene moral, poder, autoridad para darle vida a todo el mundo, a todo el que en Él crea. Y entonces dice, yo soy la resurrección y la vida, y el que en mí cree no morirá para siempre, sino que tendrá el don de la vida. Y otra vez, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí no morirá, sino que vivirá. Y Él lo enseñó en otras palabras, porque esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que vive y crea en mí tenga vida eterna. Y otra vez dice así, hablando acerca de Satanás, del diablo, dice, el ladrón no vino sino para matar, para hurtar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Gloria a Dios. Bueno, Él tiene autonomía, autoridad, moral, capacidad, poder para darnos vida, porque Él es la vida. Todas las cosas tienen un principio en Dios, todas. La naturaleza tiene un principio en Dios. La tierra tiene un principio en Dios. Las estrellas, el sol y la luna tienen un principio en Dios. Gloria a Dios. Bueno, ahora alégrese con esto. Aquí está Cristo Jesús. Aquí está aquel que le dio inicio, principio a la existencia de todas las cosas. ¿Cómo no amarle? ¿Cómo no servirle? ¿Cómo no presentarle, predicarle ante las gentes? ¿Cómo no recibirle en el corazón si Él es la vida? Si Él es la razón de nuestro respirar. Si nos movemos por el soplo de Él. Gloria a Dios. Oiga, esto marca la diferencia en cualquier pensamiento filosófico, en cualquier pensamiento teórico, porque todas las teorías inician con un ser vivo para dar alguna explicación de lo que es la vida. Hay una teoría que enseña que seres posiblemente extraterrestres pasaron por nuestro planeta y dejaron algunos residuos aquí en la tierra, algunas basuras o heces, y de allí surgen microorganismos que más tarde dan forma de cuerpos y que así viene a existir. Bueno, pero siempre se inicia con seres vivientes. La población étnica reconoce seres vivientes espirituales. Oiga, en el pueblo donde trabajaba socialmente, cuando se hace una reunión, se expresa estas palabras. Dicen, damos gracias a la madre tierra, a la naturaleza y a los espíritus mayores. Y entonces en alguna ocasión, pues,
Me preguntaron sobre ello, de si existen espíritus mayores. Yo creo que los ángeles son mayores que nosotros. Son nuestros hermanos mayores. Y le digo, ellos nos aman y están al cuidado de nosotros, así dice la Biblia. Porque estos seres espirituales, dice la Biblia, están para el servicio de aquellos que han de ser herederos de la vida eterna. Pero si reconocemos que existen espíritus mayores, ¿por qué no reconocer que existe un espíritu mayor, que es el creador de todos los espíritus y el creador de las cosas materiales y el que nos dio el soplo para vida y el que es el sustentador de todas las cosas, el cual está presente aquí? Oiga, ¿y sabe cuál era el propósito entonces? Bueno, creo que ya he descrito claramente qué es la vida y de dónde proviene. Y entonces ahora miremos cuál es el propósito de la vida. Porque dije, todas las cosas existen con un propósito. Desde las cosas hechas por los hombres tienen un fin y un propósito. Y nadie hace algo para nada. ¿Sí oyeron eso, cierto? No nos encontraríamos una persona trabajando en la formación de algo y le preguntaríamos, ¿usted qué está haciendo y para qué? Y nunca nos daría una respuesta. Aquí estoy haciendo algo que no entiendo y a ver si sale algo, si sirve para algo. Cierto que no pasa, ¿no? Toda persona hace algo con un fin. Lo idea acá en la mente y después ejecuta el acto. Bendito el diseñador de esta gracia, de esta vida. Bendito el diseñador de los cielos y la tierra. Bendito aquel que nos amó antes de la fundación del mundo. ¿No es lo que dice la Biblia en Efesios capítulo 1? Gloria a Dios. La Biblia dice que Él nos amó. Así que si nos preguntamos ¿para qué nos hizo Dios? Yo le voy a decir que Dios nos hizo para amarnos. A Él le plació amarnos. Gloria a Dios. Bueno, ¿y qué culpa nosotros que el creador de los cielos y la tierra nos ame tanto? Pero la Biblia nos enseña según su propósito, el cual se había hecho desde antes de la fundación del mundo, de reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Y la Biblia dice, en pleno amor nos escogió para que fuésemos nosotros primicias de sus criaturas. Y cuando estábamos perdidos, Él vino y con su palabra, que es vida, nos hizo renacer de nuevo. Él dijo, mi palabra es espíritu y es vida. Y esto se relaciona con el soplo del Omnipotente, porque en tanto que se oye la palabra de Dios, Dios está inspirando, Dios está soplando, Dios está llenando corazones. Bendito sea el Rey. Bendito sea el Rey. Oiga, esta revelación es muy grande. Juan en la primera carta lo describe así en el capítulo 5, versículo 25, si no me equivoco, 23 o 22. Dice, y sabemos y conocemos al que es verdadero. 20. Oiga, y estamos en el verdadero, en Jesucristo, su Hijo. Y luego dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna. El que abraza a Cristo abraza la vida. El que desconoce a Dios no ha conocido la vida. Ahora sé que me muevo por Él. Ahora sé que respiro por Él, pero ¿para qué?
Bueno, Él nos creó para amarnos. Pero vamos a describir algo que dice Isaías capítulo 23, versículo 7. Oiga, capítulo 23, versículo 7. La segunda línea dice: para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Y es importante que describamos este misterio también. Quien nos hizo fue Dios. ¿Dónde nos hizo? Bueno, según la cultura étnica, en el vientre de la tierra. ¿Sabe que a la mujer, de alguna manera, su vientre es la tierra en algunas culturas étnicas? Pero ahí en el vientre de una mujer, Dios nos hizo. Vamos a describirlo con el texto bíblico. Job, capítulo número 10, versículo 8. Oiga, la primera línea dice así: tus manos me hicieron y me formaron. El versículo 9, la primera línea dice así: acuérdate que como a barro me diste forma. El versículo 10 dice así, hace una pregunta: no me vaciaste como leche. ¿No era lo que éramos en un tiempo? Luego dice: y como a queso me cuajaste. El versículo 11 dice así: me vestiste de piel y carne y me afirmaste con huesos y nervios. Y el versículo 12 habla del soplo del Omnipotente y dice: espíritu, vida me concediste y tu cuidado guardó mi espíritu. ¿Quién nos formó en el vientre de mamá? Dios. ¿Quién nos diseñó y nos predestinó? Dios. Así lo explica el salmista cuando dice: mi embrión vieron tus ojos. Ayer escuché una expresión bonita del hermano Freddy Ramos cuando habló acerca de la formación y desarrollo. Y un ser que inicia a formarse es más pequeño que la cabeza de un alfiler. A eso se le llama embrión en el útero de una mujer. Y dice el salmista: mi embrión vieron tus ojos. Y cuando no tenía forma, como quien dice, ya en tu libro estaba escrita todas las cosas que luego en mí serían formadas. Bendito mi Rey. Bendito mi Rey, gloria a Dios. Ahora sí es posible comprender la escritura de Job. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Oiga, ni siquiera una madre, una mujer que ya tiene en su vientre una criatura que Dios está formando, ni siquiera ella sabe cómo se forma una criatura dentro de su vientre. ¿Cierto que no? Solamente siente que va pesando más y que el vientre va creciendo. Y Dios se lo había preguntado a Job cuando Job pensaba ser sabio y entendido. Y le dice: ¿sabes cómo se forman los huesos en el vientre de una mujer? Házmelo saber si tienes entendimiento. No, señor, no, señor. ¿Algún científico ha explicado eso? Solamente le ponen una cámara al vientre de una mujer que está encinta y le pueden decir: se está formando bien. Ni los padres pueden decidir si se forma varón o se forma mujer. Eso es potestad de aquel que nos hizo a imagen y semejanza de Él.
Bendito mi Rey. Gloria a Dios. Bueno, que toda América, que todo nuestro país pudiera entender que hay que abrazar la vida, que hay que venir a Cristo, porque el soplo del Omnipotente está por toda la tierra todavía. ¿No es lo que dice el profeta? Cuando dice: por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Y el Señor sigue soplando vida a los mortales, a los que están muertos en pecado. A quien dijo Cristo: vosotros estáis muertos en vuestros delitos y pecados. Pero también dijo: viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre, y todo el que la oyere vivirá. Y vivirá eternamente. Me parece que ese aplauso es para la gloria de Jesús. Sí, Señor. Déjenme terminar con este texto. Por allá en el Evangelio según San Juan, donde no me recuerdo el versículo ni el capítulo, dice así, capítulo 10: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros mismos os parece que en ellas tenéis la salvación, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y de forma exhortativa el siguiente texto dice: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Ahora le digo que todo el que viene a Cristo tiene vida eterna. Hoy respiro vida en Cristo Jesús. Hoy vivo eternamente en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Regáleme 2 minuticos más para comentarle entonces y darle una seguridad de lo que estamos enseñando. Cristo Jesús no solo enseñó esto con palabras, sino como quien tiene autoridad, porque los apóstoles lo reconocieron como el autor de la vida. Cuando le dijeron a los judíos, a las autoridades de Israel, estas palabras que se leen en el libro de los Hechos de los Apóstoles, dice: el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha levantado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había propuesto dejarlo en libertad, y pedisteis que se os diese un homicida, Barrabás, y matasteis al autor de la vida, el cual resucitó de entre los muertos al tercer día. Y por la fe que es en él, dijo: este cojo que nació cojo, ahora salta. Gloria a Dios. Él es el autor de la vida. Ahora comprendo por qué Jesucristo dijo: destruyan este templo y al tercer día lo levantaré. Él tiene autoridad sobre la vida, sobre la materia, sobre los cuerpos mortales, sobre el sol, sobre la luna, sobre las estrellas, sobre todas las cosas. Él es el autor de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Él tiene autoridad sobre la muerte. Gloria a Dios. Y es por eso que dijo: al tercer día lo levantaré.
Bueno, y al tercer día se levantó, dice la Biblia, suelto de los dolores de la muerte, y subió a la gloria después de 40 días, para que Pablo describa después. Y esto que subió, ¿qué es? Sino que había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, pero subió nuevamente por encima de todos los cielos para llenarlo todo con su presencia. Y el que descendió es el mismo que también subió. Oiga, y después de haber subido se le manifestó en la isla de Patmos a Juan. Cuando Juan estaba preso, atado a un cepo, escuchó a sus espaldas una voz que decía: Juan, no temas. Y dice Juan: me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y entonces lo vio glorificado, aleluya. Y le dice: yo soy el alfa, la omega, el principio y el fin, el que estuvo muerto y he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo autoridad, tengo las llaves de la muerte y del Hades. Así que no te preocupes, Juan, por los que mueren por causa de mi palabra, porque cuando yo quiera los voy a sacar a todos. Y el que tiene autoridad sobre la muerte, sobre la vida y sobre todas las cosas, dice: he aquí vengo pronto y mi galardón conmigo. Y Pablo escribe diciendo: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con poder y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que predicamos a uno que tiene autoridad. Así que presentamos la vida para los mortales. Presentamos la solución a la muerte para el que teme morirse. Gloria a Dios. Y el que quiere morirse en el pecado, que se muera en el pecado, pero antes está la voz de Cristo que dice: vengan a mí para que tengan vida. Así como le dijo a la mujer samaritana: cualquiera que tomare de la fuente de esa agua volverá a tener sed, pero el que bebiere de la fuente que yo le doy no tendrá sed jamás, porque el agua que yo le doy, esa es la palabra que fluye, el agua que yo le doy se convertirá en él en una fuente que salte para vida eterna. Estén de pie, por favor, y regálele un aplauso a la vida que está en usted, con toda su vida, con todo su espíritu, con todo su ser.